Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días a los funcionarios. Al margen de lo que nos pueda informar la Fiscalía General de la República sobre el caso del piloto, yo quisiera preguntarle si nos pueden explicar cómo se lleva a cabo este proceso cuando el gobierno de Estados Unidos hace una solicitud para el envío de ciertos detenidos o personas que se encuentran detenidas. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es que el Consejo de Seguridad Nacional que usted preside y que integran parte de su gabinete estudia los nombres que le pide Estados Unidos, si se ve expediente por expediente? ¿Tiene el gobierno de México la posibilidad de negarse o no? ¿Cómo es ese procedimiento? Un poco para entender cómo es que un testigo clave fue entregado. Primero, sobre el caso específico del piloto, como lo mencioné anteriormente, lo va a informar de manera puntual la Fiscalía General de la República. Pero contestando a sus otras preguntas, en efecto sí se ve cada detenido o cada persona privada de su libertad, la revisión que se hace. En este caso, las personas que fueron enviadas, recordemos que fueron personas que para nosotros, para el Gabinete de Seguridad, hacían muchísimo más daño aquí en México que en ningún otro lado. Estamos hablando de personas que por años y años y años habían sido frenadas sus extradiciones, muchas veces cometiendo homicidios en más de 17 ocasiones a servidores públicos del sistema penitenciario, que habían amenazado a ministerios públicos, que habían amenazado a jueces o corrompido también otro tipo de funcionarios. Entonces, la mayoría o la gran cantidad de las personas que fueron enviadas es porque lamentablemente, y así se reconoció desde el inicio de la administración, muchas veces desde adentro de las prisiones seguían haciendo alianzas con otros grupos criminales, cometiendo homicidio, extorsión y dañando al pueblo de México. Principalmente, esos fueron los criterios que se toman en cuenta para sacarlos de nuestro país. A eso se le suma que había una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde todas estas personas también tenían cargos allá. Pero todas las personas que fueron enviadas tenían investigaciones en curso en México o tenían órdenes de aprehensión vigentes o muchas veces ya cumplimentadas en nuestro país. Pero si tiene un valor estratégico para un caso como este, donde se presume una violación de soberanía, ¿no pesaría más ese criterio como para que permaneciera en manos de las autoridades mexicanas? Lo que buscamos es sacar a la gente que haga violencia en nuestro país. O sea, si en este caso eran solicitados por Estados Unidos y también había un proceso de extradición, se valoró que se pudieran ir. ¿México puede negarse cuando Estados Unidos entrega estas listas? Sí, claro, ¿México y puede lo hemos negarse? hecho en muchas ocasiones, muchas veces, más que negarse, se han revisado cualquier cantidad de procesos de extradición donde no se han dado, donde México se da cuenta que no es procedente la extradición, o como nosotros cuando hemos solicitado extradiciones en Estados Unidos, que también para ellos no ha sido procedente y también, más que negarse, pues no se dan las extradiciones. En los dos países. ¿Y por qué en este caso no se negó? ¿En cuál, perdón? En el del Jano. En el del piloto ya lo explicará la Fiscalía General de la República. Como mencioné, es una investigación que tienen ellos desde antes de la llegada de la fiscal Ernestina Godoy. Sí, es relevante tu pregunta, no es que no la queramos contestar, es muy relevante y es relevante que se conozca, pero para nosotros es muy importante que la Fiscalía General de la República dé toda la información de cómo fue que se detuvo esta persona y cómo es que se fue identificando a la persona. Una vez que la Fiscalía dé toda esta información, entonces ya nosotros podemos hablar. En esos consejos nacionales de seguridad fue el propio gabinete quien toma la decisión, una vez analizado cada expediente. Una vez que la Fiscalía informe, con gusto el secretario de Seguridad puede informar en particular por qué se envió a esta persona. Pero es muy importante que la Fiscalía dé la información que les corresponde dar a ellos. Finalmente es un organismo, es una institución autónoma. Entonces es muy importante que la fiscal informe cómo es que se da este proceso de detención de esta persona, cuándo se identifica y el envío de la persona. Una vez que ellos den esta información, que espero pueda ser esta misma semana o más tardar la próxima, todavía quedaban algunos temas que tenían que investigar, con gusto podemos contestar el envío de esta persona y de otras. Cuando se entrega a alguien, ¿la responsabilidad es colegiada o recae en alguna institución en particular? Es colegiada, sí. Pero tiene que darse toda la información de la persona.
Algunos pues se tenía un expediente grande, en otros no tanto. Pero es importante que informe la Fiscalía. Y repito a todas y a todos los mexicanos, se va a dar toda la información, pero es importante que la parte que le corresponde a la Fiscalía la den ellos una vez que tengan todos los datos y después con gusto podemos informar. Gracias, presidenta. En otro tema quisiera preguntarle, ayer el